me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Con estas palabras del profeta Ezequiel le damos la más preciosa de todas las bienvenidas a los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también por el mundo. Oh, mis amados, estamos felices. Nuestros corazones brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el nombre del Cordero y del León. Alabado sea el nombre de aquel que hizo posible que tú y yo, si somos fieles hasta el fin, podamos comer del árbol de la vida. ¡Qué tremendo panorama, mis amados! ¡Qué perspectiva más gloriosa tenemos por medio de la maravillosa y extraordinaria persona de Cristo Jesús! Alabado sea eternamente y para siempre su grandioso y maravilloso nombre. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa manera nos pueden localizar con una facilidad enorme en las redes, de tal manera que puedan entrar y encontrar los variados menús que tenemos para su crecimiento espiritual, para que tú puedas crear esa musculatura que tanto, pero tanto necesitamos para hacerle frente a las últimas pruebas que nos toque pasar mientras peregrinamos rumbo a la Canaán celestial. Oh, mis amados, hoy tenemos la dicha de poder estudiar un tema más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Quiero darle la más cordial bienvenida a las dos últimas personas que se suscribieron a nuestro canal. Las dos personas son de aquí, de mi país, y le damos una rica, pero riquísima bienvenida a ellos dos, que puedan realmente disfrutar y masticar con gozo el verdadero pan del cielo. No es en vano que el apóstol Pablo, cuando le escribe a a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada e inmutable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos felices porque tenemos la libertad de proclamar estas maravillosas verdades. Eso es lo lindo, que aquí en este canal se predica la verdad claramente y sin rodeos.
Aquí no estamos para dar palmaditas en el hombro y decir, no importa, igual te vas a salvar. No, mi estimado, así no va a ser nunca la cosa. Porque aquí se predica la verdad clara, lisa y llanamente. Acá se predica la verdad como dice el profeta Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y a ese versículo le tienes que encadenar con Miqueas 3:8 y ahí la cosa se pone mucho más candente todavía. Y si a ese versículo le encadenas con Gálatas 1:10, ahí la cosa se pone mucho más tremenda todavía. Así es, mi estimado. La palabra de Dios no se negocia. ¿Escuchaste bien eso? Que se te grabe en lo más hondo de tu cerebro. Con la palabra de Dios no se puede negociar. Si Dios dice sábado, es sábado. Y punto. No puede venir ninguna persona por más alto cargo que tenga y cambiar eso. No puede ser jamás. Y lo mismo que pasa con eso sucede con muchas otras verdades gloriosas. Por lo tanto, aquí no estamos para negociar con nadie y mucho menos con aquellos que están dispuestos a arruinar el pastel. No, mi estimado. Si tú te quieres salvar, tienes que entender que las cosas se tienen que hacer como Dios dice y no como dice el hombre. Así de sencillo y así de contundente. Más claro no se puede, mi estimado. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que puedas tomar decisiones que sean sabor de vida para vida. Vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para empezar el tema de esta ocasión. Vamos a pedirle al Dios Espíritu Santo que venga y nos socorra con la verdadera sabiduría del cielo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo te agradecemos por tu palabra, por tus promesas, por tanta luz que nos das, de tal manera que no erremos el camino, que podamos realmente saber qué pasos dar y cómo darlos en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Te necesitamos mucho. Ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar y a predicar y a proclamar tremendas y gloriosas verdades, queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros, que Él pueda realmente convencernos, convertirnos, que pueda corregirnos, que pueda enmendar nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda realmente arreglar aquellas cosas que están mal en nosotros, porque sabemos que Él es el único, pero el único que puede hacer esa magnífica obra. Oh Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes las verdades que vamos a estudiar en esta noche. Bendice a las últimas personas que se suscribieron a nuestro canal, de tal manera que puedan realmente nutrirse y alimentarse de la mejor forma posible para poder realmente adquirir esa musculatura espiritual que necesitan para hacerle frente a los dardos de fuego del enemigo.
Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Ten misericordia de nosotros. Cobíjanos bajo tus alas y danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso, maravilloso y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos y preparados para iniciar un tema más de la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Vamos a mirar un poco nuestra pizarra porque aquí está el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová, a la luz de la Biblia y a la luz del don profético. Vamos a ver un poco nuestro título de esta ocasión. A modo de pregunta está el título del tema de hoy. ¿A quiénes representan las parteras de Éxodo capítulo 1? Oh, mis amados, es tremendo lo que vamos a ver hoy. ¿A quiénes representan las parteras de Éxodo capítulo 1? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Que aproveches al máximo el tema de hoy, mi estimado. Ojalá que puedas realmente aprovechar al máximo porque es un tema riquísimo y demasiado nutritivo. Ojalá que puedas tomar apuntes de tal manera que luego tú también te animes y este mismo tema lo puedas presentar en algún grupo pequeño ahí en tu hogar o en el lugar donde te encuentres, de tal manera que puedas compartir el pan de vida con aquellos que lo necesitan. Ojalá que tomes nota, que puedas tener tu libreta ahí contigo y puedas tomar apuntes y puedas seguir el hilo de la trayectoria del tema de esta ocasión, porque realmente es demasiado rico y nutritivo al mismo tiempo. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias el pasaje que tiene que ver con este tema. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 1. Vamos a poner acá en la pizarra los versículos que vamos a leer. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 22. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 22. Esta es la referencia bíblica que tenemos, va a ser nuestro punto de partida. Éxodo capítulo 1, versículos 15 en adelante. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan el tremendo y potentísimo mensaje que está escondido en los versículos que vamos a leer a continuación. Acompáñenme, si son tan amables, con la lectura y mastiquemos juntos los versículos 15 al 22
de Éxodo capítulo 1. Dice así el registro inspirado. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Subrayen ese detalle. El detalle que quiero que subrayen es rey de Egipto. Ese detalle subrayen no solamente en sus libretas o en sus notas, en sus anotaciones, sino en sus mentes. Ese detalle nos va a servir y mucho. Noten, versículo 15 otra vez. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo. Ahora, noten el versículo 16 y 17. Es clave, mis amados. Noten lo que dice en el versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Noten, hermanos, qué tremendo. Ustedes no se imaginan lo que vamos a extraer de este pasaje, el versículo 16. Noten ahora el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, la vida de esos preciosos bebés que estaban naciendo. Noten el versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón, o sea, al rey de Egipto, y le dijeron: resulta que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan el tremendo tema que vamos a extraer de esta maravillosa sección que acabamos de leer del capítulo 1 del Éxodo. Alabado sea el nombre del Señor por el tema que vamos a desarrollar juntos en esta ocasión. Vamos entonces a la primera pregunta. Noten, hermanos, ¿saben cuál es la primera pregunta que viene al caso? La primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué relación perfecta? Porque es perfecta la relación. ¿Qué relación perfecta hay entre el versículo 17 y
el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14? Esta es una pregunta súper, pero súper interesante. ¿Sabían ustedes que hay una perfectísima, pero excelente relación entre la característica que tenían las parteras y los que van a proclamar el mensaje del primer ángel? Vamos a ver lo que dice el mensaje del primer ángel y lo vamos a comparar con lo que recién leímos, y principalmente con el versículo 17. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel dice así. Apocalipsis 14, versículo 7. Noten, hermano, precioso mensaje. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 dice así. Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es la relación que hay entre la característica que aparece de las parteras en el versículo 17 de Éxodo 1 y lo que proclaman el mensaje del primer ángel? ¿Saben cuál es la característica que sacamos del versículo 17? Este versículo 17 contiene la característica que encaja perfectamente con aquello que proclaman el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 7. ¿Y cuál es esa característica? Esa característica es temor a Dios. Oh, mis amados, qué maravilloso. Aquí está una característica clave. ¿Cuál es la característica? Temor a Dios. Qué característica más preciosa. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que en primera instancia, ojo con eso, en primera instancia, las parteras de Éxodo 1, 15 en adelante, tienen la mismísima, pero la mismísima característica que aquellos que proclaman el mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle gloria. ¡Qué cosa más fantástica! Alabado sea el nombre del Señor por esta característica tan, pero tan preciosa. Pero surge la pregunta: ¿qué es temor a Dios? Esa es una pregunta clave. ¿Qué es temor a Dios? Vamos a responder urgente esa pregunta. Vamos a buscar Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículo 15. También tenemos Génesis capítulo 22, versículo 12. También tenemos Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y por último tenemos Salmos 112,
versículo 1. O sea que para definir lo que es temor a Dios, que es una de las características que tenían estas parteras y es la misma que tienen los que proclaman el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7, tenemos que buscar estos 4 versículos, porque en estos 4 versículos tenemos una luz potentísima que va a arrojar sobre la pregunta que recién nos hicimos de qué es temor a Dios. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, verso 15. Ese va a ser el primer pasaje que vamos a ver en relación a esta pregunta que nos acabamos de hacer. Noten lo que dice Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Noten. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Y ahora viene el detalle que nos va a ayudar en la pregunta que estamos respondiendo de qué es temor a Dios. Pero ahora noten cómo termina el versículo 15. Pero yo no hice así a causa de ¿qué? A causa del temor de Dios. ¡Qué tremendo detalle tenemos acá! Ahora, vamos a encadenar este pasaje con Génesis capítulo 22, versículo 12. Y aquí vamos a encontrar una definición preciosísima de la pregunta que estamos respondiendo. Génesis 22, 12 dice así: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios. ¡Qué hermosa definición, mis amados! Quiere decir entonces que temer a Dios o temor a Dios es lo mismo que obediencia. Temor a Dios es obediencia a su ley y a su palabra. Que se te grabe esta definición en tu mente, mi estimado. Temor a Dios nunca, pero nunca va a significar tenerle miedo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca fue ningún monstruo. Solamente si Dios fuera un monstruo, temor a Dios significaría tenerle pavor o tenerle pánico o tenerle miedo. Pero lejos de que Dios sea un monstruo, en realidad es otra cosa. Porque primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, mi estimado hermano, tienes que quitarte ya de la cabeza esa falsa definición que Satanás se ha encargado de colocar en la mente de millones y trillones de personas. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Pero aún nos falta Proverbios 8:13. Vamos a ver un poco qué definición
fantástica nos da el versículo 13 del capítulo 8 de Proverbios. El rey Salomón, bajo inspiración divina, en el versículo 13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué cosa? Aborrecer el pecado. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es aborrecer el pecado. Que se te grabe con letras de fuego esa definición, mi estimado. Temor a Dios, según Proverbios 8:13, es aborrecer el mal en todo el sentido y la extensión de la palabra. Y como fruto, como resultado de eso, viene lo que aparece en el Salmo 112, versículo 1. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oh, mis amados, acá tenemos la respuesta más exacta y más perfecta para esta pregunta, que significa ¿qué es temor a Dios? Oh, mis amados, está definido entonces la primera pregunta en relación a las parteras de Éxodo 1, pero hay unas parteras espirituales en el tiempo del fin que son las que van a proclamar el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7. Alabado sea el nombre del Creador de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿a qué versículo? Noten, hermano, otra pregunta crucial que nos vamos a ver. ¿A qué versículo del Nuevo Testamento nos lleva la expresión y no hicieron como les mandó el rey? ¡Qué tremendo, mis amados! Escuchen bien lo que les voy a decir. En el versículo 17 y en el versículo 16, en estos dos pasajes de Éxodo 1, tanto en el 16 como en el 17, están escondidos acontecimientos proféticos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso, mis amados! ¿Sabían ustedes que tanto en el versículo 16 como en el versículo 17 están escondidos acontecimientos proféticos que se van a llevar a cabo antes, durante y después de la ley dominical? ¿Sabían eso? Hoy lo vamos a demostrar, mis amados. Pero antes de eso, vamos a responder a la pregunta que recién nos hicimos. Oh, mis amados, ¿a quiénes representan las parteras de Éxodo 1:15 en adelante? ¿A qué versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento nos lleva la expresión y no hicieron como les mandó el faraón o el rey de Egipto? ¿Saben?
Esa expresión nos lleva o nos conduce a 3 pasajes. A 3 versículos nos lleva esa expresión y no hicieron como les había dicho el rey de Egipto. Vamos a buscar estos pasajes. Vamos a poner acá en la pizarra. En primer lugar tenemos Daniel capítulo 3, versículos 19. Pero también tenemos Hechos 4, 19 y el texto clave que va a ser Hechos 5, 29. Oh, mis amados, ajustense los cinturones, porque lo que viene ahora es maravilloso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces a comenzar por Daniel capítulo 3, versículo 19. Daniel 3:19 dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Qué tremendo, mis amados! Díganme si este versículo 19 de Daniel 3 no encaja a la perfección con Éxodo 1, 16 y 17. Pero noten lo que aparece también en Hechos capítulo 4, versículo 19. Hechos 4:19 tiene un detalle súper interesante. Dice así el versículo 19 de Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios. Ahora viene la clave: obedecer a vosotros antes que a Dios. Tremendo detalle encontramos acá. Ahora, estos 2 pasajes vamos a encadenar con el versículo de oro. Y el versículo de oro es este, Hechos 5:29. Aquí está, mis amados. Aquí está el detalle precioso y clave a la vez. Noten, el versículo 29 nos va a decir a quienes representan las parteras de Éxodo 1 en el tiempo del fin. Noten lo que dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes, subrayen esa palabra antes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué tremendo, mis amigos, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que las parteras de Éxodo 1 son un tipo, son un símbolo de todos aquellos que en el tiempo del fin le van a decir a la imagen de la bestia después que ésta se forme: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir entonces que las parteras de Éxodo 1
son un símbolo de todos aquellos que cuando se promulgue la ley dominical y nos obliguen a guardar el domingo, nosotros vamos a decir lo mismo, pero lo mismo que hicieron las parteras. Las parteras no obedecieron al rey de Egipto. Lo mismo va a pasar con las parteras del tiempo del fin. Las parteras del tiempo del fin no van a obedecerle a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto de Éxodo 1 o el faraón es un símbolo de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque con Estados Unidos comienza la ley dominical. Estados Unidos va a ser el primer país en el planeta Tierra que va a decretar un falso día de reposo obligatorio para toda la nación. Oh, mis amados, quiere decir entonces que las parteras de Éxodo 1 son un símbolo de aquellos que no van a obedecer las leyes del Estado, las leyes del poder civil, cuando éstas vayan en contra de una así dice Jehová. ¡Qué tremendo, mis amados! Hay un paralelismo espectacular entre Éxodo 1 y los acontecimientos que se van a dar después de la ley dominical, primero nacional y finalmente universal. Ahora, noten, hermano, la pregunta que vamos a responder ahora. ¿Cuál es el comentario inspirado que Elena White hace de Hechos 5:29? Acá se viene la bomba. Acá se viene un proyectil espectacular. Y alabado sea el nombre del Señor por esta cita, pero tan gloriosa, por cierto. Dice así el registro inspirado. Esta cita está sacada de una fuente llamada Review and Herald del 1/10 de 1895. Y dice así: no debiéramos preguntar ¿cuál es la práctica del mundo? ¡Epa! ¿Cuál es la pregunta que nunca las parteras del tiempo del fin se tienen que hacer? La pregunta que nunca las parteras del tiempo del fin se tienen que hacer es: ¿cuál es la práctica del mundo? Ni ¿cuál es la costumbre del mundo? No debemos preguntar ¿cómo procederé para tener la aprobación de los hombres? ¡Epa! ¿Cuál es la pregunta? Noten, no debemos preguntar ¿cómo procederé para tener la aprobación de los hombres? Ni ¿qué tolerará el mundo? Esas son preguntas que las parteras del tiempo del fin nunca, pero ni siquiera en sueño se van a hacer. Y ahora viene la pregunta de intenso interés para cada alma es, ahora viene, noten, ¿qué ha dicho Dios? ¿Cuál es la pregunta de intenso, pero de intenso interés? ¿Qué ha dicho Dios? Porque eso era lo que le preocupaba a las
partera de Éxodo 1. Eso era su mayor preocupación. Y lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. A las parteras del tiempo del fin, a las parteras espirituales del tiempo del fin, lo que más le va a preocupar es: ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho el Señor? Esa es la pregunta de intenso interés. Debiéramos leer su palabra y obedecerla. Y ahora viene el detalle, que es un bombazo, mi estimado. ¿Cómo es que debemos leer y obedecer su palabra? Acá viene la bomba. Sin distorsionar. Ojo con ese detalle. Ese detalle tenemos que enfatizar a muerte, mi estimado. Tiene un valor incalculable este detalle. ¿Cómo es que las parteras del tiempo del fin van a leer y obedecer la palabra de Dios? Dice acá: sin distorsionar una jota o una tilde de sus requerimientos, sino actuar sin tener en cuenta la autoridad humana. Ahí está, mi estimado. Quiere decir entonces que las parteras del tiempo del fin son o están representadas por aquellos y aquellas que nunca, pero que nunca van a distorsionar lo que está escrito. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle, mi estimado. Las parteras del tiempo del fin, o sea, los fieles del tiempo del fin, van a ser incapaces, van a ser completamente incapaces de distorsionar lo que Dios ha dicho. Así de clarísimo y así de contundente. ¡Qué tremendo! Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Ahora, según el versículo 17, dentro de este versículo 17, ¿sabían ustedes que dentro del versículo 17 está escondida la ley dominical? ¿Sabían eso? ¿Sabían que dentro del versículo 17 está camuflado nada más y nada menos que la ley dominical? ¿Quieren que les demuestre? Noten: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el don profético, dice así, página 669. Se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres, noten, hermano, el detalle que viene ahora, sentirán la mano de la opresión. Ahí está. Noten, hermano, que yo les pregunto a ustedes, ¿qué ustedes entienden por la expresión la mano de la opresión? La mano de la opresión no es otra cosa que ley dominical, así de contundente. Y si ustedes leen todo el capítulo 1 de Éxodo, no solamente del 15 al 22, claramente dice allí
que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, o sea que estaba teniendo una mano fuertísima de opresión. Y eso mismo se va a volver a repetir, pero con el evento que nosotros estamos esperando como ley dominical. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿con qué versículo del Apocalipsis debemos conectar la expresión como les mandó el rey? Este es un detalle interesante. Ahora, ¿con qué pasaje del Apocalipsis podemos conectar esa expresión como le mandó el rey? Noten, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Apocalipsis 13:15 lo tienen que conectar con la expresión como le mandó el rey. Noten el versículo 15 lo que dice. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y noten ahora, noten el detalle que viene ahora. ¿Para qué? Noten para qué se le permitió infundir aliento. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí está. Díganme ustedes, mis amados, si no hay una conexión perfecta entre la expresión como le mandó el rey con Apocalipsis 13, verso 15. Ahora, ¿qué actitud tendrán las parteras espirituales en el tiempo del fin, cuando el moderno rey de Egipto, como el de Éxodo 1, aparezca en escena? Esta es una linda pregunta. ¿Cuál será la actitud de las parteras del tiempo del fin? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, libro del don profético. Hechos de los Apóstoles, página 58, dice así: hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo. Ahí vamos a parar un momentito. Acá dice claramente que todo cristiano, toda persona que ama al Señor Jesús, todo cristiano, toda cristiana debe obedecer las leyes del gobierno, las leyes del Estado. Eso lo enseña claramente Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo deja bien claro cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, en otras palabras, siempre el cristiano tiene que obedecer la ley del gobierno. Siempre el cristiano tiene que obedecer el poder civil. Pero hay una excepción. Y la excepción es justamente la que aparece en Éxodo capítulo 1. ¿Por qué? Porque cada vez que el poder civil
nos da una orden que vaya en contra de lo que Dios dice, el cristiano no puede obedecer esa ley por más que nos quieran recalcar y recalcar Romanos 13. Ojo con eso. Por más que te quieran recalcar Romanos 13, no podemos obedecer la ley del gobierno si ésta va en contra de la palabra de Dios. Ese principio está claramente establecido en Hechos 5:29. No puede haber contradicción entre Romanos 13:1 y Hechos 5:29. No puede ni va a existir jamás contradicción entre esos dos pasajes. Ahora, sigamos con la cita que recién leímos del don profético que aparece en Hechos de los Apóstoles, página 59. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado. Pero noten el detalle que viene ahora. Dentro de su legítima esfera. Ahí está un detalle clave. Siempre y cuando el poder civil no traspase su esfera, el cristiano, como buen ciudadano, tiene que obedecer, le guste o no le guste. Pero cuando el poder civil traspasa su esfera, el cristiano no tiene por qué obedecer la voz del poder civil. Ahora, noten el detalle que viene, pero cuando sus demandas están en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está, ahí se equilibra completamente la balanza. Y ahora viene, un así dice Jehová. Noten, un escrito está, un así dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. Oh, mis amados, qué tremendo, qué detalle más impresionante tenemos acá. Quiere decir entonces que las parteras de Éxodo 1 representan a todos aquellos que van a valorar, van a amar con todas las fibras de su ser un así dice Jehová en lugar de un así dice la iglesia y mucho menos un así dice el Estado. ¿Por qué? Porque la declaración inspirada dice que nunca, pero nunca, un así dice Jehová debe ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el gobierno. Nunca, pero nunca el cristiano tiene que poner a un lado lo que Dios dice y aceptar lo que dice la junta o la autoridad de la iglesia o el poder civil, en este caso el rey de Egipto, pero moderno. ¡Qué tremenda enseñanza estamos sacando de acá, mis amados!
Ahora, otro detalle interesante que vamos a ver. Cuando el rey de Egipto les mandó a las parteras matar a los varones, ¿qué versículo les vino a la mente a ellas? Esta es un importantísimo detalle. Noten, ¿sabían ustedes qué versículo les vino a las parteras en la mente cuando el rey en Éxodo 1 les manda que le maten a los recién nacidos varones? ¿Qué versículo les vino a ellos a la mente? ¿Saben qué versículo les vino? Les voy a decir. Génesis capítulo 9, verso 6. Génesis capítulo 9, verso 6. Este versículo les vino a la mente como un rayo a esas parteras de Éxodo 1 cuando recibieron el decreto de muerte del rey de Egipto en Éxodo 1. Noten lo que dice el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y ahora viene, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¡Qué tremendo detalle, mis amados, encontramos acá! Quiere decir entonces que el motivo por el cual las parteras desobedecieron la orden o el decreto del rey de Egipto era porque Génesis 9:6 dice claramente que no podemos matarle a nadie porque cada persona es hecha conforme a la imagen de Dios. ¡Qué hermosura! De hermosura lo que nos estamos encontrando con este pasaje. Ahora, ¿qué profecía esconde tanto el versículo 16 como el versículo 17 de Éxodo 1 en cuanto a matar a los niños varones? Acá se viene algo tremendo, mis amados. ¿Saben ustedes a qué representa eso? Para saber a qué representa eso, tenemos que buscar Mateo 10:28 y unir con Apocalipsis 24. Vamos a buscar estos pasajes. Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Noten, hermanos, a qué grupo está representado esos varones que nacían que debían ser muertos. Noten lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan, ¿qué dice? El cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Noten, hermanos, ahora vamos a unir Mateo 10:28 con Apocalipsis 20. Apocalipsis 24. Noten lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos
los que recibieron facultad de juzgar. Y ahora viene, noten el detalle espectacular que viene ahora. Y vi las almas de quienes, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Quiere decir entonces, mis amados, que esos varones de Éxodo 1, esos niños varones que nacían, son un símbolo de todos aquellos que van a morir, que van a dar su vida por Cristo. Vamos a confirmar esto. Noten, Mensaje Selecto, tomo 3, página 481, va a arrojar luz sobre Mateo 10:28 y Apocalipsis 20:4. Noten lo que dice esta declaración inspirada. Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad, Cristo mismo se manifiesta a él. Y cuando sufre la muerte, noten, Cristo le dice, y ahora adivinen qué versículo la señora White va a usar ahora. Nada más y nada menos que Mateo 10:28. Quiere decir entonces que todos aquellos que van a morir después de la ley dominical y antes del cierre de gracia están representados por los varones que nacían, los niños, los bebés varones que nacían en Éxodo 1. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Ahora, ¿cuál es el consejo que se les da a todos aquellos que pueden ser mártires antes o después de la ley dominical, pero antes del cierre de gracia? Noten lo que dice Mensaje Selecto, tomo 3, página 480. Una declaración estupenda es la que tenemos acá. Dice así: lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Ahí está. Ese es un consejo fantástico. Y noten cómo sigue diciendo: y si Él permite que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. ¡Qué declaración más estupenda! Ahora, ¿qué versículos arroja luz sobre la pregunta que el rey de Egipto le hace a las parteras en el versículo 18 de Éxodo 1? Noten, ¿qué versículos tenemos que van a arrojar luz en relación a la pregunta que el faraón le hace? Vamos a volver a leer el versículo 18. Noten: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños?
Noten, hermanos, qué tremendo los detalles con los que nos vamos a encontrar ahora. Vamos a buscar Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 8, versículo 4. Noten, hermanos, vamos a leer dos versículos que van a arrojar luz en relación a lo que a la pregunta que aparece en el versículo 18 de Éxodo 1. Primero tenemos Eclesiastés 8:4. Noten, Eclesiastés 8:4. Noten lo que dice. Pues la palabra del rey es con potestad. Y ahora viene el detalle tremendo. ¿Y quién le dirá qué haces? ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, Eclesiastés 8:4. Eclesiastés 8:4 dice que la palabra del rey es con autoridad. El decreto del rey es con autoridad. ¿Y quién le va a poder decir qué haces? ¿Saben quién les va a poder decir qué haces? Las parteras del tiempo del fin. Las parteras del tiempo del fin se van a parar ante la autoridad del poder civil y le van a decir: no es necesario que te respondamos sobre este tema, porque Dios puede librarnos del horno del fuego ardiente que has preparado para nosotros. Y si no nos libras, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso creador. Pero también tenemos Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7, versículo 26. Noten, tenemos que encadenar Eclesiastés 8:4 con Esdras capítulo 7, verso 26. Dice así el verso 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, ahí está, sea juzgado prontamente. Noten, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Noten, hermano, aquí en el versículo 26 de Esdras capítulo 7, también, al igual que Éxodo 1, 16, 17 y 18, también están escondidos acontecimientos proféticos. Tremendo detalle tenemos acá. Ahora, otro detalle interesante. Vamos a volver a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1 y vamos a detenernos un poco en el verso 20. ¿Sabían ustedes que el verso 20 tiene problema de traducción? En nuestra versión, Reina Valera 60, el versículo 20 dice así: y Dios hizo bien a las parteras. Y noten, como premio a su fidelidad, dice en el versículo 20 que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y noten,
El versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ahora, ¿sabían ustedes que hay problemas de traducción en el versículo 21? Les voy a leer en otra versión de la Biblia, Éxodo 1:21. Y ustedes se van a dar cuenta de que hay problemas de traducción. La traducción correcta es esta. Noten lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 21, en otra versión distinta. Y vamos a ver acá la diferencia. Dice, versículo 21, y aconteció que porque las parteras habían temido al Dios verdadero, más tarde Él les concedió familia. Noten, hermano, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que las parteras eran estériles. Ellas no podían embarazarse y ser madres. Las parteras de Éxodo 1 eran estériles. No podían, noten qué aparente paradoja. Ellas le ayudaban a las hebreas a dar a luz, pero ellas no podían ni embarazarse, ni mucho menos dar a luz. Pero como premio a que ellos fueron fieles al Señor, el Señor borró de sus vidas la maldición de la esterilidad y pudieron ellas también ser madres. ¡Qué tremendo detalle encontramos acá! Noten, ¿saben a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a decir que las parteras de Éxodo 1 son un símbolo de Job. Y vamos a ver, mis amados, noten lo que dice Salmo 107, versículo 41. Salmo 107, verso 41. Salmo 107, versículo 41, dice así: levanta de la miseria al pobre. Y ahora viene, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Noten ese detalle. Ahora, conecten ese pasaje con Salmo 127, verso 3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, noten, estos dos pasajes los tenemos que encadenar con Job capítulo 42. Noten, hermanos, lo que dice Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en los versículos 11 en adelante dice que Dios también
le devolvió a Job los hijos que había perdido. Oh, mis amados, qué detalles más preciosos estamos encontrando acá. Ahora, ¿qué versículo arroja luz sobre el versículo 19? Vamos a poner acá el versículo 19 de Éxodo 1. Ahora nos toca mirar un poco el versículo 19 de Éxodo 1. Volvamos otra vez a Éxodo capítulo 1 versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Ahora, ¿qué versículos arrojan luz sobre esto? Noten, Salmo 105. Salmo 105, versículos 23 y 24. ¡Qué hermosura es lo que vamos a ver ahora! Salmo 105, 23 y 24. Noten lo que dice el registro inspirado. Y multiplicó su pueblo en gran manera. Y noten ahora el detalle que viene. Díganme si no encaja a la perfección. Noten, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermano, qué hermosa lección sacamos de el versículo 19. Quiere decir entonces que va a llegar un momento en que las parteras del tiempo del fin van a ser más robustas y más fuertes que sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros como un poderoso gigante, dice Jeremías capítulo 20. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Qué extraordinario lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes? Acá se viene la bomba, hermano. Dejé esto para lo último. Acá se viene el último bombazo de la noche. Yo les puedo asegurar, mis amados, que no me van a creer. Pero está escrito. Y lo que está escrito no se puede tapar ni ocultar. ¿Sabían ustedes que un médico adventista no puede ser ginecólogo? ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser? ¡Qué tremendo bombazo se viene ahora! ¿Sabían ustedes que un médico adventista del séptimo día no puede ser ginecólogo? ¿Sabían ustedes que no hay un solo médico adventista del séptimo día ginecólogo que lleve la aprobación y el visto bueno del cielo? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Consejos sobre salud, página 362. ¡Qué bombazo que se viene ahora, mis amados! Noten, no está en armonía. ¡Opa! ¿Epa cómo comienza? No está en armonía con las instrucciones dadas en el Sinaí
¡Epa! ¿A dónde nos está llevando esta cita? Nos está llevando a Éxodo 20, o sea, la ley de Dios, la ley divina. Y acá dice que no está en armonía con las instrucciones dadas en el Sinaí, que los médicos varones actúen como parteros. ¡Qué bombazo, mis amados! Esto sí que va a ser una piedra para muchos. Esto a más de uno le va a caer como una piedra imposible de digerir. Pero está escrito, hermano. Yo no invento las cosas. No se puede evadir lo que está escrito. Así de claro y así de contundente. Noten, la Biblia habla de que las mujeres eran atendidas por mujeres en ocasión del parto. Y noten cómo termina la cita. Y así debería ser siempre. ¡Epa! ¡Qué bombazo, mis amados! Quiere decir entonces que un adventista del séptimo día varón que trabaje como ginecólogo o partero está completamente en contra de la ley divina. Está transgrediendo el decálogo. ¡Qué tremendo, mis amados! Lo que hemos estudiado en esta noche es demasiado, pero demasiado espectacular. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a cerrar esta programación doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que grabe en nuestras mentes el mensaje de esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hoy hemos podido proclamar una vez más tu mensaje. Hoy hemos podido darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Oh Señor, te pedimos que grabes con letras de fuego el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes países nos siguen o se unen con nosotros a estas programaciones. Oh Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes estos temas, de tal manera que podamos realmente prepararnos para ser las parteras del tiempo del fin. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.